adolescentes y uno de adultos y viajeros. Les quisiera recomendar que no pasen de sus exposiciones más de 25 minutos cada uno para poder tener tiempo para discutir y para ver algunos aspectos técnicos de este interesantísimo taller. Adelante, les doy la palabra. Ya, Doc, ya le comparto. Sí se ve, Doc. Ahí estamos, perfecto. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy les vamos a presentar el sistema de vacunación en niños. Pásale por fin. Ya, en cuanto a lo que es el esquema de vacunación en niños, nos vamos a especificar justamente en niños menores de 1 año y entre 12 a 23 años. En los menores de 1 año tenemos que considerar vacunas para contrarrestar a lo que es la hepatitis B, tuberculosis, poliomielitis, polio, rotavirus, pentavalente, neumococo e influenza, y en lo que son entre 2 y 23 meses tenemos que ver las vacunas contra el sarampión, la rubiola, para la parotiritis, varicela, difteria, poliomielitis, tosferina, tétanos, influenza y fiebre amarilla. Son todos ellos los que vamos a tratar. Bueno, pásale por fin. Como primer punto, el que vamos a revisar van a ser las vacunas conocidas como la BCG, consideradas como vacuna Bacilo Calmette de Guerin, que tiene como indicaciones para el uso de la prevención en formas graves de la tuberculosis, tales del caso de la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. En la población y esquema tenemos que se dan para todos los niños menores en 1 año que deben recibir una dosis única. Además, en la forma de administración tenemos que se va a dar en forma de perfusión en 24 horas hasta 364 días de vida, es decir, al 1 año. Tenemos que la vía y lugar de administración, esta se va a administrar en forma intradérmica. Además, en la región deltoidea derecha y se produce, en la cual se va a producir una pápula, que esta va a desaparecer 15 a 30 minutos después. En cuanto a lo que son las dosis, la dosis se va a dar de 0,5 a 0,1 miligramos en jeringas desechables. Pásale por fin. Ya, en cuanto a lo que es la eficacia, tenemos que la eficacia previene la diseminación del hematógeno de la tuberculosis a partir del foco primario, mostrando una protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil al realizarlos en las primeras 24 horas del nacido. En cuanto a lo que es la eficacia de la vacuna de la BCG, esta disminuye con el paso del tiempo, ya que razón por la cual se debe aplicar de manera temprana. Como reacciones adversas tenemos que entre la segunda y tercera semana de aplicación normalmente pueden aparecer una leve pústula que esta se puede ulcerar, y también se han descrito abscesos localizados, adenitis supurativa, BCGitis y cicatriz queloide extensa. Como contraindicaciones tenemos la desnutrición severa, infecciones agudas graves, inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular y a los pacientes portadores con virus de inmunodeficiencia humana. Pásale por fin. Ya, como segundo punto tenemos a la vacuna contra la hepatitis B. Como indicaciones tenemos que se usan para la prevención de la hepatitis crónica, tales como el carcinoma hepático y la hepatitis crónica, además de infecciones agudas por el virus de la hepatitis B.
En cuanto a la población y esquema, tenemos que todos los recién nacidos deben recibir una dosis, además de que se debe administrar de preferencia en las primeras 12 horas o hasta las 24 horas de vida. En cuanto a la inmunidad y el nivel de protección, esta va a ser mejor mientras más temprano se aplique, por lo que posteriormente se utilizan las vacunas pentavalentes, que son 3 dosis para completar el esquema. En cuanto a lo que es la vía y lugar de administración, esta se va a administrar de forma intramuscular en la cara anterior del muslo del recién nacido y en la región deltoide para los casos de niños de mayor edad. En cuanto a la dosis, se va a tener una dosis de 0,5 por jeringa, por vía de la jeringa. Pásale por fin. Como eficacia tenemos que la transmisión perinatal de la hepatitis B sucede en el momento del parto, por lo que la vacuna se debe dar en las primeras 12 a 24 horas de vida, junto con la aplicación de las inmunoglobulinas antihepatitis B, que van a reducir en un 85 al 95% la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Como reacciones adversas tenemos dolor, eritema, edema en el lugar de la inyección, fiebre, malestar, náuseas, pruebas anormales de la función hepática también se puede encontrar. Y también como precauciones tenemos que los pacientes inmunodeprimidos pueden no alcanzar una adecuada titulación de la anti-BCG, anti-BS. Ya, pásale por fin. En cuanto a la vacuna contra el rotavirus, tenemos que como indicaciones se utilizan para la prevención de la gastroenteritis severa por rotavirus. En cuanto a la población y esquema, tenemos que estas los van a recibir todos los niños menores de 6 meses, deben recibirla en 2 dosis. Además de que encontramos que se va a administrar en una primera dosis a los 2 meses de edad y máximo hasta los 3 meses de edad. Y una segunda dosis la van a recibir hasta los 4 meses de edad o un máximo de 7 meses o 29 días, 7 meses y 29 días de edad. En cuanto a la vía y lugar de administración, este se va a realizar de forma oral y se administra por la boca. En cuanto a la dosis, tenemos que se utilizan de 1.5 miligramos por comprimido oral, que se va a cargar en una jeringa prellenada. Pásale por fin. Y como eficacia tenemos que estas van a tener como eficacia para formar las formas graves de la gastroenteritis por rotavirus, van a tener una eficacia del 85 al 88%. Y como reacciones adversas tenemos que van a cursar con irritabilidad, diarrea, vómito, flatulencia o dolor abdominal. También tenemos que como contraindicaciones se encuentran infecciones febriles agudas, antecedentes de invaginación intestinal, malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal, además de síndromes de inmunodeficiencia combinada severa, hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Y como precauciones tenemos que hay que mantenerse alerta frente a unos eventos que pueden cursar con invaginación intestinal. Ahora vamos con las vacunas en menores de 1 año. Entonces, comenzando con la vacuna del FIP-B, esta es la vacuna que es fraccionada. Específicamente, esta es la antipoliomielítica. Tenemos que esta vacuna nos permite prevenir la poliomielitis. En su esquema de vacunación vamos a requerir de 2 dosis. La primera dosis que se la tiene que aplicar a los 2 meses recomendablemente y la segunda dosis que se lo recomienda aplicarse a los 4 meses. Su vía de administración y sitio de administración, esta va a ser vía intradérmica y se lo va a aplicar en el tercio superior de la región deltoide del brazo derecho y su dosis recomendada es de 0.1 mililitros. En lo que se respecta a los efectos adversos más frecuentes van a ser en sí relacionados con la inyección que se les aplica. Es decir, va a haber eritema, hinchazón, dolor, específicamente en el sitio donde se realizó la inyección.
y menos frecuente está la fiebre y el malestar. De ahí las contraindicaciones. En la mayoría de todas las vacunas que vamos a ver, va a estar contraindicado cuando son alérgicos a ciertos componentes de la vacuna o si hay algún antecedente de reacción alérgica después de una inyección previa de este tipo. En este caso, los componentes de esta vacuna van a ser la streptomicina, neomicina o la polimixina B. De aquí seguimos con la vacuna BOPV. Esta cabe mencionar que es a manera de una continuación de la anterior. Entonces aquí por eso es que decimos que es una tercera dosis, la cual se le tiene que dar a los 6 meses. Igualmente esta es para prevenir la poliomielitis. Su vía de administración es oral, se lo da mediante un gotero. La dosis recomendada va a ser 2 gotas. Y también nos mencionaba que para darle de la manera correcta no toca tener el botecito de una manera como muy inclinada, sino tiene que estar como podemos ver en la imagen. Y tiene que llegar las gotas directamente a la boca. Entonces, en los efectos adversos, en sí casi no eran frecuentes los efectos adversos y muy raramente en sí una persona de cada 1.000.000 tenían lo que es parálisis asociada con la vacuna. Y sus contraindicaciones, al igual que los anteriores, es cuando hay individuos sensibles a los componentes de la vacuna. La vacuna pentavalente. Entonces, la vacuna pentavalente nos va a servir para prevenir tanto la difteria, tétanos, tosferina, la poliomielitis y la enfermedad invasiva por el Haemophilus influenzae de tipo B. Su esquema de vacunación va a precisar de 3 dosis. La primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Su vía y sitio de administración va a ser intramuscular a nivel del muslo derecho o del brazo izquierdo. Y esto en sí decía que el lugar dependía de la edad en la que se lo administre. Y su dosis recomendada es de 0.5 mililitros. De ahí de los efectos adversos vamos a tener frecuentes muy parecidas como a las anteriores mencionadas de la primera, en lo que es el eritema, hinchazón y dolor en el sitio de inyección, y menos frecuente la fiebre y el malestar. Y sus contraindicaciones, aquí tienen un poquito más de contraindicaciones. Aquí, igualmente que los anteriores, en casos de hipersensibilidad a la vacuna o alguno de sus componentes. Y algo que es importante es que aquí no se tiene que administrar esta en pacientes que tienen mayor a 7 años. Y también en pacientes que tienen antecedentes de convulsiones o encefalopatías. De aquí seguimos con la vacuna del neumococo conjugada. Entonces, esta nos va a servir para prevenir en sí las enfermedades neumocócicas. Su esquema de vacunación va a constar de 3 dosis. La primera se la debe de aplicar idealmente a los 2 meses, segunda a los 4 meses, tercera a los 6 meses, y su vía de administración va a ser intramuscular a nivel del muslo derecho y su dosis es de 0.5 mililitros. Entonces, entre sus efectos adversos vamos a tener que aquí hay un poquito más de efectos adversos. Sí podemos tener la pérdida de apetito, irritabilidad, somnolencia, así como dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la inyección. Y en sí podemos tener más, aquí era dependiendo de cuántos tipos eran, si se abarcaban 10 o 13 en caso de niños, porque ya en adultos se abarcan otras cantidades. Y las contraindicaciones tenemos, igual que las demás, en casos de hipersensibilidad a la vacuna o de alguno de sus componentes. Ya, en relación a la vacuna de la influenza, esta se da en menores de 1 año y es una vacuna trivalente pediátrica que se administra desde los 6 a los 12 meses. Esta tiene 2 dosis. La dosis recomendada es de 0.25 ml vía intramuscular. Esta contiene a la influenza viva atenuada
y contiene antígenos para 3 cepas de la influenza, la H1, la H3 y de las cepas tipo B. Lo que menciona esta es que previene la influenza o la gripe estacional. Tiene 2 dosis. La primera se la administra de los 6 a los 11 meses y la segunda un mes después de haberse administrado la primera. En relación a su indicación, esta es para la profilaxis de la gripe en niños y adolescentes, mayores de 24 meses y menores de 18 años. Debemos estar atentos a los efectos adversos, ya que algunos de estos son la disminución del apetito, cefalea, congestión nasal, mialgias y también pirexia y malestar en general. Y está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a cualquiera de estos componentes. También menciona que cuando hay hipersensibilidad al huevo o a las proteínas de los mismos y cuando presentan inmunodeficiencia clínica. Pásale, por favor. Ya. Entre las vacunas de 12 a 13 meses tenemos la de la difteria, tétanos y tosferina. Esta es una dosis de 0.5 ml vía intramuscular. Esta se administra para la prevención conjunta de estos 3 agentes que les acabo de mencionar en niños menores de 7 años. Se da un refuerzo al año de haberse aplicado la tercera dosis pentavalente que ya les hablaron anteriormente, hasta máximo los 23 o 29 días después de esto. Dentro de los efectos secundarios que tiene es el eritema, también puede haber dolor e inflamación en el sitio de la inyección, así como de los ganglios linfáticos. También hay cefalea, sudoración, escalofrío, puede producirse desde una ligera alza térmica hasta fiebre, mialgia y artralgia. Y también menciona que uno de los efectos adversos que hay que tener cuidado es la encefalopatía, que se puede presentar posterior a 7 días de la vacunación. Y dentro de las contraindicaciones de esta es si es que existe algún tipo de hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes, si es que está cursando por un proceso febril o alguna infección aguda, y si es que hay antecedentes de trombocitopenia o complicaciones neurológicas posterior a la vacuna anterior. Ya. Y dentro de la vacuna bivalente oral contra el polio, primero, esta previene la poliomielitis. La cuarta dosis de esta es al año de haber administrado la tercera dosis que ya les mencionaron, hasta máximo 23 meses, 29 días. De lo que revisé, decía que en julio del 2015 la OMS estaba modificando el esquema de vacunación para que se aplique a partir de abril del 2016. Entre esta incluía la vacunación antipoliomielítica con 2 dosis de la vacuna inactivada para que se reemplace las dosis de la vacuna oral. Y también decía que intentaban reemplazar esta vacuna actual por una trivalente. Ya. Dentro de los efectos secundarios de esta tenemos el eritema, enrojecimiento en el lugar del si es que se administra con inyección en este lugar de la inyección. También puede haber inflamación de los ganglios linfáticos locales. También hay fiebre, pérdida de peso o de apetito, diarrea, vómitos e incluso somnolencia. Dentro de lo que hay que tener cuidado de las contraindicaciones de esta es que si se presenta algún tipo de enfermedad febril. Ya, la siguiente es la del sarampión, la rubiola y parotiditis. Esta vacuna también es conocida como la gripe viral y va a tener, por lo tanto, cepas para el sarampión, rubiola y parotiditis. Estas se van a cultivar las 2 primeras en células diploides humanas y la última, la de la parotiditis, es en embriones de pollo.
Tiene una presentación de monodosis de 0.5 ml y va a utilizarse para la prevención de lo que ya les había dicho, sarampión, rubiola y parotiditis. Todos los niños menores de 7 años deben recibir las 2 dosis. La primera dosis es a los 12 meses y la segunda dosis es a los 18 meses. Con un intervalo mínimo entre cada dosis, puede darse con un intervalo mínimo entre cada dosis de 1 mes. Y deben recibir todos los niños que son menores de 7 años, siempre y cuando tengan algún riesgo de exposición. Va a ser subcutánea en la región deltoidea y sí se puede utilizar simultáneamente con otras vacunas en diferentes extremidades. La eficacia es del 95 al 100%, las reacciones adversas van a ser como las anteriores, fiebre, dolor, eritema y edema, y pueden presentar reacciones anafilácticas si es que tienen la hipersensibilidad a los componentes con la que está hecha esta vacuna. Las contraindicaciones serían infección febril aguda, leucemia, enfermedades cardíacas y el embarazo. Las precauciones pueden producir mayor riesgo de meningitis aséptica, orquitis, debido a la cepa de la parotiditis en los niños que son mayores de 7 años. La siguiente es contra la fiebre amarilla, en donde está compuesta de 0.5, cada 0.5 ml va a contener 1000 unidades internacionales del virus de la fiebre amarilla de la cepa 17204. Se cultiva se cultiva en embriones de pollo. La presentación va a ser, es de multidosis, entonces viene el frasquito completo es de 5 ml, pero sirve para 10 dosis de 0.5 cada una. La indicación va a ser para prevenir la fiebre amarilla. La población van a ser todos los niños menores que deben recibir la única dosis en sus primeros 12 meses, en los 12 meses. La vía de administración es subcutánea igual en la región deltoidea y sí se puede utilizar simultáneamente con otras vacunas. La eficacia va a darse a partir de los 10 días después de la administración y puede en lugar un efecto protector de hasta el 90%. Y a los 6 meses se puede llegar a una protección del 98.6%. Las reacciones adversas, al igual que las anteriores, rubor, edema, dolor en el lugar de la aplicación, fiebre, cefalea, astenia, mialgias. Y las contraindicaciones menores, los niños que van a ser menores de 6 meses de edad. También es poco recomendable en los niños que tienen entre 6 y 8 meses, salvo, como ya habíamos dicho, igual que el anterior, cuando estén en riesgo o cuando se presente alguna epidemia. Y las precauciones, hay que monitorear las reacciones graves que puede producir, monitorear los órganos vitales que se pueden haber afectado, y esos principalmente se pueden dar dentro de los primeros 10 días después de la vacuna. La siguiente es la de la varicela. Esta está compuesta por 0.5 ml y es subcutánea y tiene igual una única dosis que se va a dar a los 15 meses. Sirve para prevenir la varicela, como ya les había dicho el esquema y la población. Se puede administrar hasta los 23 meses y 29 días, o sea, desde los 15 meses hasta los 23 meses y 29 días. Igual la región es deltoidea, de forma subcutánea. Se puede utilizar en concomitancia con otras, si es que se quiere administrar otras vacunas, si se lo puede hacer, pero hay que esperar. Si se lo quiere hacer, hay que esperar 4 semanas para que se pueda realizar otra aplicación de la vacuna. La eficacia llega hasta el 80 y hasta el 85%. Las reacciones adversas, igual que todas las anteriores, dolor, eritema, edema en el lugar de la inyección. Las contraindicaciones es una enfermedad febril aguda grave, deficiencias inmunológicas, y hay que tener precauciones con los salicilatos en las 6 semanas posteriores a la vacunación, porque puede tener igual un riesgo potencial de desarrollar el síndrome de Rey. Bueno, como ya les hablaron antes, igual, bueno, aquí tenemos otra vez la de la influencia estacional. En el Ecuador se están poniendo solo las
vacunas que son contra las cepas del hemisferio norte y se administran anualmente entre lo que es noviembre y enero, de acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus. Esta vacuna va a contener 15 microgramos de hemaglutinina de la influenza A subtipo H1N1 y 15 microgramos de la influenza A subtipo H3N2 y 15 microgramos de la influenza tipo B. Esta va a ser una vacuna inactivada y se puede utilizar, se puede dar de manera simultánea con otras vacunas, siempre y cuando se la administre en extremidades diferentes. La indicación para esta vacuna va a ser la prevención de la infección respiratoria aguda grave. En lo que son de 12 a 23 meses, la dosis va a ser de 0 a 25 ml de forma de administración intramuscular y va a ser en el primer contacto, porque va a ser el primer contacto a esta cepa, ya que estas vacunas como que se van renovando cada año para una cepa diferente, ya que estas mutan. De lo que es de 24 a 25 meses, igual se va a dar esta vacuna, pero igualmente va a ser el primer contacto con una cepa diferente. Lo que decía es que se va a vacunar cada año, o sea, la primera vez es de los 6 a los 12 meses, que ahí sí hay una primera dosis y luego una segunda dosis. Después de eso ya se tiene que dar la vacunación cada año, como con el resto de personas. Lo que aquí vamos a ver es, dependiendo por el rango de edad, la dosis que se les tiene que dar. Entonces, en este caso sigue siendo de 0,25 ml. Bueno, la vía y el lugar de administración, esta va a ser intramuscular, como ya les dije, en la cara anterolateral del muslo en niños pequeños y en la región deltoidea en niños que sean más grandes. La eficacia va a depender fundamentalmente de la edad del niño, la inmunocompetencia de los receptores de la vacuna y el grado de similitud entre los virus de la vacuna y los que estén en circulación en ese momento. La protección que esta vacuna va a dar está comprobada como alrededor de un 70%. Y finalmente, en los de 36 a 59 meses también tenemos esta vacuna, solo que aquí ya vamos a ver un cambio en lo que es la dosis. Desde los 3 años hasta los niños que son menores de 5 se sigue dando la vacuna pediátrica, pero esta vez se va a dar una dosis mayor, que es de 0,5 ml. Igual es de forma intramuscular. Entonces, las reacciones adversas va a ser dolor, eritema y edema, al igual que las anteriores. También puede producir fiebre, mialgias y artralgias. Y se podría dar una reacción anafiláctica en el caso de que haya una hipersensibilidad a los componentes de esta vacuna, pero esto se presenta de forma muy rara. Las contraindicaciones van a ser a lactantes menores de 6 meses, a los pacientes que tengan una enfermedad febril aguda grave o una hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Y las precauciones deben darse si hay un antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores de la administración de una dosis previa de la vacuna. Entonces, como ya vimos antes, esta se va a dar a los niños menores de 1 año una primera dosis y luego una segunda dosis. Luego de esto ya se va dando cada año y solo vamos viendo que según el rango de edad va a ir cambiando la dosis. Para finalizar tenemos el esquema que se da a los 5 años y las vacunas. Síguele, por favor. Entonces, en cuanto a la vacuna DTP, bueno, ya hablaron al inicio. Como escucharon, esta es una vacuna triple bacteriana que sirve, que contiene toxoide diftérico, tetánico para el tétanos y también sirve para prevenir la tosferina. Entonces, esta nos protege de difteria, tosferina y tétanos. Continúa. Las reacciones que puede presentar el paciente van a ser dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación que puede durar de 2 a 3 días, malestar, irritabilidad y también puede presentar fiebre máximo hasta unas 24 horas.
Ahora, todos estos síntomas son tratables, sin embargo, el personal que administra la vacuna debe advertir a los padres de familia sobre estos síntomas. Entonces, en la flecha de abajo, donde dice 5 años de TP, señalen nomás, se va a dar lo que es el segundo refuerzo. La dosis total es de 0.5 ml y es intramuscular. En cuanto a la vacuna B0PB, vacuna antipoliomielítica oral bivalente, esta sirve para la prevención de poliomielitis y siempre y cuando se dé con la combinación de la vacuna IVP. Entonces, esta es la vacuna de virus atenuado bivalente, que es para el poliovirus tipo 1 y 3. Según el esquema de la OMS, esta vacuna se recomienda en zonas endémicas donde exista alto riesgo en zonas endémicas o en zonas en donde exista alto riesgo de importación del poliovirus. Entonces, en los niños son 4 dosis a intervalos de 4 semanas al nacer y a las 6, 10 y 14 semanas de edad. Sin embargo, en la semana 14, es decir, en la cuarta dosis, hay que ya administrarla con combinación de la IVP, vacuna antipoliomielítica inactivada. Dentro de las reacciones adversas y precauciones, hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar vómito y diarrea. Esta vacuna no está contraindicada en madres gestantes y madres que estén dando de lactar. Y es fundamental respetar los intervalos de las 4 semanas de administración. Entonces, en el esquema nacional, si se fijan en los 5 años, BOPB, se va a colocar lo que es el segundo refuerzo. Es una dosis, son 2 gotas y es vía oral. Son unas gotitas. Y finalmente tenemos la vacuna de 9 años que encontramos que es, síguele por favor, sí, que es la vacuna del virus del papiloma humano. Esta va a prevenir lo que es el cáncer cervicuterino. La forma de administración es intramuscular en el brazo y tiene un esquema de 3 dosis. Entonces, ¿cómo es el esquema de vacunación? Tras la primera dosis deben pasar de 1 a 2 meses para administrar la segunda dosis y la tercera dosis tiene que pasar 6 meses tras la primera primera dosis. En cuanto a las reacciones adversas y precauciones, no tiene que administrarse en mujeres embarazadas. Puede presentar dolor, hinchazón o enrojecimiento en lo que es el sitio de inyección y también la paciente puede presentar mareos o desmayos después de la aplicación, pero estos mencionaba que iban a ser menos frecuentes. Ahí abajo pueden ver que el total de las dosis serían, aquí está, según el esquema nacional, serían 2 dosis a los 9 años de 0.5 intramuscular. Gracias por su atención. Muy bien, compañeros. Si es que hay preguntas, comentarios, pueden hacerlo ahora o al final de las 3 presentaciones. Mejor al final. Ok, vamos al final. Ya, bueno, Vamos nosotros con adolescentes. Sí, les vamos a hablar sobre las vacunas aplicadas en adolescentes. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, no. Sí, Carlos. Ya. Bueno, entonces como una pequeña introducción, nosotros debemos entender que las vacunas son cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de sus anticuerpos. Se considera que es una suspensión, puede ser una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o productos o derivados de estos microorganismos.
Y bueno, el método más habitual para administrar esta vacuna son las inyecciones. Y bueno, aunque algunas se pueden administrar por vía nasal u oral. Entonces, con respecto al esquema nacional de vacunación del Ecuador del 2019, la única vacuna que se administra en la adolescencia es la DT. Sin embargo, investigando un poco, decía que a las niñas a las que no se les ha administrado la vacuna de la HPV a los 9 años, se les puede administrar esta vacuna a los 15 en un esquema diferente al que corresponde en el esquema nacional, que ya no serían 2 dosis, sino 3. Ya. Entonces, con respecto a la vacuna del DT, es una sola dosis de refuerzo en una dosis de 0.5 ml por vía de administración intramuscular en el deltoides. Y esta se considera como la sexta dosis o tercer refuerzo del toxoide diftérico tetánico. Entonces, como ya les mencioné, bueno, esta se va a administrar a los pacientes de 15 años y las enfermedades que va a prevenir son la difteria y el tétanos. Entonces, como ya les mencioné, esta es la sexta dosis de los 15 años de edad del toxoide diftérico tetánico para el adulto. Entonces, se debe revisar en el carnet que el paciente tenga el antecedente de 3 dosis con pentavalente, 4 dosis o primer refuerzos con DPT, 5 dosis o refuerzo con DPT o segundo refuerzo con DPT y que se puede administrar máximo hasta los 15 años, 11 meses y 29 días. Y ahí está lo que yo les mencioné de la vacuna del HPV, que esta se puede administrar a los 15 años a las pacientes a las que no se les haya administrado a los 9, que correspondían 2 dosis, pero en estas pacientes de 15 años se les va a administrar 3 dosis, una a los 15 años, uno a los 15.2, o sea, los 2 meses, y la tercera dosis se les administrará a los 15.6, o sea, a los 15 años con 6 meses. Ya. Entonces, esta vacuna del DT se suele administrar como refuerzo cada 10 años o también se la puede administrar tras una quemadura, un corte, una herida sucia o severa. Esta vacuna bivalente que contiene los toxoides diftérico y tetánico con contenido de antígeno diftérico reducido. Entonces, esta se utiliza por vía intramuscular. Esta vacuna no se debe administrar por vía intravenosa, no se deben mezclar otras vacunas en la misma jeringuilla y se debe almacenar entre 2 a 8 grados para evitar perder la potencia y se debe evitar que ésta reciba luz ultravioleta o radiación. Y tampoco se puede administrar en personas que hayan sufrido alergia previamente a este tipo de vacunas, por lo que hay que realizar una correcta anamnesis con respecto a esto. Entonces, con respecto a los efectos adversos, vamos a tener los síntomas leves, que va a ser dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, que se presenta en cerca de 8 de cada 10 personas. El enrojecimiento, la hinchazón donde se aplicó la inyección en 1 de cada 4 personas. Puede provocar fiebre leve, pero este es un efecto adverso inusual. Puede provocar dolor de cabeza o cansancio en 1 de cada 4 personas y bueno, el cansancio igual, solo o asociado al dolor de cabeza. Con respecto a los síntomas moderados, vamos a tener la presencia de fiebre de 38.8 grados centígrados alrededor. Y que esta va a interferir con las actividades, pero no va a necesitar atención médica. Y con respecto a los síntomas graves, aquí me equivoqué, bueno, va a haber presentación de inflamación o hinchazón, dolor severo, puede presentarse hemorragia y enrojecimiento del brazo. Y esto va a requerir que el paciente reciba atención médica inmediata. Bueno, para ampliar un poco acerca de qué se trata la difteria es una infección causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Sus signos y síntomas suelen manifestarse entre los 2 y 5 días después de la exposición y suelen ser de leves a graves. A menudo los síntomas se presentan de modo gradual
empezando con dolor de garganta y fiebre. En los casos de gravedad, esta bacteria puede producir una toxina que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta. Esta placa a veces puede llegar a afectar a las vías respiratorias y también a la deglución, provocando también tos seca. Puede provocar también la hipertrofia de los ganglios linfáticos, que puede dar lugar a la hinchazón del cuello. A veces, cuando la toxina pasa al torrente sanguíneo, causa más complicaciones como inflamación, lesión al miocardio, inflamación de los nervios, problemas renales y trastornos en el torrente sanguíneo, trastornos hemorrágicos por la disminución de las plaquetas. La difteria se va a propagar o se transmite fácilmente de persona a persona, ya sea por contacto directo por vía aérea a través de gotículas respiratorias emitidas, por ejemplo, al toser o al estornudar. También puede diseminarse a través de los tejidos y objetos contaminados. ¿Cómo podemos diagnosticar a la difteria? En sí, para diagnosticar, el diagnóstico clínico de la difteria se basa en la presencia de la membrana grisácea que recubre la garganta, como podemos ver en la imagen, aunque también es recomendado hacer el estudio de laboratorio que confirma los casos sospechosos, y el tratamiento debe comenzar de inmediato. Como vemos en la parte izquierda, vamos a ver lo que es una colonia de difteria en ajar de sangre, y en la parte derecha mirábamos lo que era una tinción grande de difteria. ¿Cómo se trata la difteria? Para tratar esta infección se administra la solución de antitoxina diftérica inyectada intravenosa o intramuscular. También se administra antibióticos para eliminar la bacteria y así impedir la producción de la toxina y el contagio a otras personas. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda la vacunación contra la difteria. Presentación. Todos los niños en el mundo deberían estar inmunizados contra la difteria. Una ronda básica de lo que son 3 dosis administradas en lo que es el curso del primer año de vida van a sentar lo que son las bases para adquirir inmunidad. Los programas de inmunización deben asegurarse de que se reciba otras 3 dosis de refuerzo de la vacuna que contenga esta antitoxina diftérica. A cualquier edad, toda persona que no esté vacunada o que esté parcialmente debe completar el esquema de vacunación. Los brotes de difteria surgidos últimamente en varios países, se puede demostrar que hay una insuficiente cobertura de vacunación según la OMS, y lo cual nos da a decir que es muy importante mantener estos elevados niveles de cobertura. Pacientes que no son inmunizados o que no reciben la vacunación son personas que están altamente en situaciones de riesgo. Se calcula que un 86% de los niños del mundo reciben las 3 dosis durante la lactancia. Eso quiere decir que todavía hay un 14% sin cobertura o con una cobertura parcial. Debe tomar precauciones suplementarias el personal de salud. Dígale, Caro. En entornos endémicos y en situaciones de brote, el personal de atención sanitaria puede correr lo que es un mayor riesgo de contraer difteria que en comparación a la población en general. Por ello, dado a que ellos se pueden exponer al Corynebacterium diphtheriae, hay que prestar especial atención a lo que es la inmunización del personal sanitario. A continuación. José, no se te escucha. Está silenciado. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Corto.
Ahí está. Ahí se escucha. Ya, como decía, el tétano está producido, en los casos que se produce por el Clostridium tetani, el cual es un bacilo anaerobio formador de esporas. Ya, entonces, la enfermedad básicamente se va a producir por una toxina, la cual se va a denominar tetanoespasmina. Y bueno, aquí lo que primero hay que destacar es que la OMS y la OPS ha estado haciendo campañas para la eliminación del tétano. Entonces, en el 1989, la Asamblea Nacional Mundial de Salud aprobó una resolución para la eliminación del tétano, la cual se pretendía llevar a cabo hasta 1995. Ya, entonces, en los años 60, se data que fueron los primeros inicios de la vacunación contra el tétano y hay que destacar que habían más de 10.000 muertes anuales. Pero bueno, aquí en Sudamérica, a nivel general, en 2017, el 21 de septiembre de 2017, se confirmó la eliminación del tétano en Haití. Y aquí hay datos de Ecuador, en el cual casi no tenemos casos de tétano, ¿ya? Las medidas que se utilizaron para eliminar el tétano principalmente fueron una vacunación sistémica a mujeres embarazadas contra el tétano. También se realizaron actividades suplementarias de vacunación en diversas edades. También se reforzaron la vigilancia de casos de tétano y también en diversos sitios se promovió la higiene. Pásale, por favor. Ya, los signos y síntomas principales del tétano van a estar, como mencioné antes, producidos porque el Clostridium tetanum, al entrar al organismo, produce una exotoxina, la cual es la tetanospasmina, la cual mencioné inicialmente. Entonces, los principales signos y síntomas que vamos a hablar aquí va a ser rigidez mandibular, dificultad para deglutir, irritabilidad, rigidez en cuello o extremidades, o también en ambas, cefalea y espasmos tónicos. Entonces, lo principal que ocurre aquí, y hay que destacar, como podemos ver en la imagen, son los espasmos, los cuales pueden ser, como mencioné, en los músculos faciales, por lo que puede estar relacionado con lo que mencionaba de la mandíbula, también músculos abdominales, cervicales, dorsales, y estos espasmos son generalmente dolorosos y se asocian a sudoración. También hay que tener mucho cuidado porque, con el espasmo hay que tener mucho cuidado porque puede causar la muerte. Y la forma en que causa la muerte sería una insuficiencia respiratoria por espasmo de los músculos respiratorios. Ya, entonces, para el diagnóstico nosotros debemos realizar una evaluación clínica, recolectando los datos y también haciendo una observación del paciente. También el diagnóstico diferencial con otras enfermedades se realizaría porque en este tipo, aquí cuando una persona presenta tétanos, tiene el sistema sensorial indemne, se le hace también pruebas de líquido cefalorraquídeo, las cuales salen normales, y es muy característico que tenga espasmos musculares. Entonces, lo que nosotros principalmente vamos a buscar aquí es tomar una muestra de la zona herida por donde entraría el tétanos, por donde entraría el Clostridium, y lo que haríamos principalmente es un cultivo para detectar el patógeno. Ya, pásale, por favor. Para atrás. Ya, en cuanto al tratamiento, nosotros lo que debemos vigilar principalmente es la ventilación adecuada del paciente para evitar que se dé el síndrome respiratorio. También lo que nosotros debemos hacer es curar la herida, y en muchos casos se menciona que se aplica la inmunoglobulina hipertánica humana para de esta manera nosotros poder combatir al tétanos. Ya en el caso de los espasmos musculares se usan benzodiazepinas, entre la que se destaca principalmente el diazepam. En niños mayores de 30 días y menores de 5 años, nosotros vamos a aplicar 1 a 2 miligramos por transfusión intravenosa, la cual vamos a repetir cada 3 o 4 horas, dependiendo de las necesidades. En niños mayores a 5 años, vamos a aplicar de 5 a 10 gramos por vía intravenosa o intramuscular cada 3 o 4 horas.
En adolescentes, en cambio, vamos a aplicar 5 miligramos por vía intravenosa repetidos cada 2 o 6 horas según las necesidades. Y en adultos vamos a aplicar de 5 a 10 miligramos intravenosos cada 4 o 6 horas hasta 40 miligramos horas en una dosis máxima aplicándolo mediante goteo intravenoso. Y como antibiótico tenemos a la penicilina, la cual se aplica 6 millones de unidades internacionales por vía intravenosa cada 6 horas. La doxiciclina, la cual aplicamos 100 miligramos intravenoso 2 veces al día. Y el metronidazol, el cual vamos a aplicar 500 miligramos intravenoso cada 6 a 8 horas. Esto sería más o menos un enfoque en el caso de que nosotros tengamos un paciente con tétanos y queremos iniciar un tratamiento. Pásale, por favor. Ya, ahora vemos lo que es la prevención. El tétanos puede prevenirse mediante la inmunización con lo que es la vacuna que contiene el toxoide tetónico, que están incluidas en todo el mundo en los programas de vacunación sistémica y se administran durante los contactos de atención prenatal. Para una protección de por vida, la OMS recomienda la administración de 6 dosis de esta vacuna que contiene el toxoide tetónico. Van a ser en 3 dosis primarias más 3 de refuerzo. Entonces, la serie primaria debe comenzar con una primera dosis a las 6 semanas de edad y las posteriores a intervalos mínimos de 4 semanas. Las 3 dosis de refuerzo se deben administrar preferiblemente durante el segundo año de vida, quiere decir de los 12 a 23 meses, la segunda dosis de refuerzo a los 4 a 7 años de edad y la tercera dosis de refuerzo de los 9 a los 15 años de edad. Lo ideal es que haya un intervalo de al menos 4 años entre las dosis de refuerzo. Cámbiale, por favor. No me aparece la diapositiva. Bueno, tenemos que hay muchos tipos de vacunas utilizadas para proteger contra el tétanos. Todas ellas se combinan con vacunas contra otras enfermedades, por ejemplo, vacunas contra la difteria y el tétanos. La otra es las vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina, vacunas contra el tétanos y la difteria y vacunas contra el tétanos y la difteria y la tosferina. Entonces, el tétanos neonatal se puede prevenir inmunizando a las mujeres de edad reproductiva con vacunas que contienen el toxoide tetánico, ya sea durante el embarazo o fuera de él. Además, también pueden prevenir el tétanos las buenas prácticas médicas, como son un parto limpio, el cuidado del cordón umbilical durante el parto o el cuidado adecuado de una herida en los procedimientos quirúrgicos o dentales. En países cuyos programas nacionales han mantenido una alta cobertura vacunal durante varias décadas, las tasas de incidencia del tétano son extremadamente bajas. Entonces tenemos también la respuesta de la OMS. La meta mundial de eliminación del tétanos neonatal se lanzó en la Asamblea Mundial de la Salud en 1989 para que el tétanos neonatal deje de ser un problema de salud pública, es decir, menos de un caso por cada 1000 nacidos vivos en cada distrito en todos los países del mundo. La iniciativa de eliminación del tétanos materno y neonatal fue lanzada por la UNICEF, la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 1999. Así, revitalizando la meta de eliminación del tétanos materno y neonatal como un problema de salud pública. A fecha de abril del 2018, hay 14 países que no han logrado la eliminación del tétanos materno y neonatal. Entonces, una vez que se ha logrado la eliminación del tétanos materno y neonatal, debemos mantenerla, así requiera un fortalecimiento continuo de las actividades de inmunización sistémica que propuso la OMS, tanto en las mujeres embarazadas como en los niños, para así manteniendo el adecuado el acceso a los partos limpios, la vigilancia fiable del tétanos neonatal y la introducción y el fortalecimiento de una inmunización escolar cuanto sea posible. Entonces, para mantener la eliminación del tétanos materno y neonatal y proteger a las personas contra el tétanos, la OMS recomienda que se administre estas 6 dosis con vacunas que contienen el toxoide tetánico a todas las personas desde la niñez hasta la adolescencia, que son 15 años de edad. Eso, gracias.
Muy bien, compañera. Camila, Sí, Doc, ya le toca a mi grupo. adelante. Te escuchamos, Camila. Bueno, Doc, entre las vacunas que vamos a aplicar en los adultos según Ya, el esquema nacional de vacunas. bueno, perdón. Según el Esquema Nacional de Vacunas del Ecuador, del MSP de 2019 para las vacunas para adultos, nos va a recomendar 4 vacunas. Entre ellos vamos a tener las vacunas para la difteria y tétanos, las cuales se debe completar el esquema según el historial de vacuna que pueda tener la persona. En el caso de que el adulto no tenga un historial de vacuna, se debe comenzar el esquema y esta va a consistir en 5 dosis. La difteria, bueno, la vacuna para la difteria va a administrarse de vía intramuscular a una concentración, en una dosis de 0,5 ml y se va a dar la primera dosis al contacto, la segunda al primer mes, la tercera dosis a los 6 meses y la cuarta dosis al año y la quinta dosis igualmente al año hasta completar el esquema. Por otro lado, también nos recomienda el MSP una vacuna para la influenza, para la gripe estacional, la cual igual se va a dar en personas embarazadas, pacientes puerperas. También se recomienda al personal de salud, personas con discapacidad, a los presos, personas privadas de libertad y también enfermos crónicos. Esta vacuna de la influenza se va a dar igual a una dosis única por vía intramuscular, 0,5 ml. La vacuna para la fiebre amarilla o la vacuna antimalárica va a estar recomendada en viajeros internacionales o nacionales que van a acudir a lugares endémicos y que estos lugares van a tener riesgo por transmisión de fiebre amarilla. Y también a personas que habitan en zonas de riesgo. Esta vacuna va a administrarse en una dosis única a 0,5 ml y de forma subcutánea. Y la vacuna de la hepatitis B para los adultos igualmente va a ser en 3 dosis, a una concentración de 20 microgramos por mililitro por vía intramuscular. Igualmente se debe completar el esquema si es que lo tiene incompleto. En el caso de que no haya sido vacunado, se debe iniciar el esquema. Va a darse en tres dosis al contacto, al primer mes y a los 6 meses. Y está recomendada a personas privadas de libertad, al personal de salud va a ser obligatorio, también a trabajadores sexuales y otros grupos de riesgo. Ya, respecto a la vacunación en viajeros, vamos a tener las vacunas, las vacunas rutinarias, las cuales van a estar recomendadas por la OMS. Entre ellos tenemos la hepatitis B, como ya mencioné, va a ser administrada en 3 dosis. Pásale. Va a estar indicada en adultos no vacunados, en hombres que tienen sexo con hombres, igual personas privadas de libertad, también a personas que van a acudir a centros de prevención de enfermedades de transmisión sexual, a personas que también acuden a los centros de tratamiento de drogodependientes y a personas que viajan a regiones con altos índices de incidencia de lo que es hepatitis B. Va a ser obligatorio en el personal de salud y esta vacuna no tiene complicaciones algunas. Pásale. Por otro lado, otra de las vacunas rutinarias para los viajeros recomendadas por la OMS va a ser la vacuna de la OPV, que es para prevenir la poliomielitis. Igualmente puede requerir entre 1 a 3 dosis en los adultos. Pásale. Más adelante le vamos a hablar un poco más de esta. Y también la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B. Esta vacuna en los adultos va a estar recomendada en una dosis única en personas que van a tener, pásale por favor, asplenia o incluso pueden llegar a tener anemia drepanocytica. También en pacientes inmunocomprometidos no inmunizados previamente contra esta
contra el virus de la influenza tipo B, el hemófilos influenzae tipo B, y también en personas que sufrieron, personas con trasplante medular. Va a estar contraindicada en pacientes que han presentado reacciones alérgicas a algún tipo de, algún componente de la vacuna. Bueno, dentro de las vacunas que también son rutinarias, se hace referencia a las que ya se deben tener en relación al esquema de vacunación de los países. Entonces, aquí hablamos de la vacuna del sarampión, que ya se mencionó a mis compañeros. Sin embargo, también esta está dentro del esquema de los viajeros, que nos dice que es una total de una dosis 0.5 ml subcutáneo. Esa es la que disponemos en el país, el del sarampión y rubiola. Sin embargo, hay dos tipos más de vacunas, como es el sarampión, paperas y rubiola, y estos se solicitan en países donde ha habido un brote del sarampión, como en Estados Unidos, ya que en el 2019 se ha reportado brotes de los mismos. Pásale, Cami. Ya. Las reacciones que tienen esta vacuna son dolor en el sitio del hinchazón, en ocasiones fiebre, y no debemos vacunar a las personas que tengan reacción alérgica a los componentes de las mismas, que presenten alguna patología en la cual esta involucre fiebre, que tengan inmunodeficiencia como el SIDA, cáncer y las personas embarazadas. Ya. Al hablar del tétanos, también consta en el cuadro, en el esquema nacional, como parte de las vacunas que se pueden colocar a los viajeros. Con un total de 5 dosis, colocamos 0.5 ml intramuscular. Esta nos va a prevenir, como se mencionó antes, del Clostridium tetánico, y también nos refiere que esta vacuna, cuando ya ha sido colocada anteriormente, solo se la coloca a los refuerzos. Sin embargo, si es que la persona no ha tenido una vacunación previa, lo vamos a colocar por medio de 3 dosis, con una separación, la primera de 4 semanas, luego a los 6 meses y al año. Y las contraindicaciones son los componentes, reacciones de componentes a la vacuna y personas que tengan síndrome de Guillain-Barré. En la varicela consta en los cuadros, en los esquemas de vacunación de algunos países. Es por eso que es una vacuna de rutina y se solicita para los viajeros. Nos va a prevenir contra el virus de la varicela, del herpes zóster. Se le va a colocar en el brazo, y también esta, lo que nos va a producir es dolor en el brazo, fiebre, enrojecimiento, sarpullido, y en ocasiones, cuando estas reacciones son más graves, nos puede provocar neumonía o una infección cerebral. Está contraindicado en personas que tengan alergias al componente de esta vacuna, las embarazadas, sistema inmune bajo y las personas que tengan tuberculosis. Esta vacuna también se lo solicita para viajeros, y en algunos países se le encuentra en conjunto con la vacuna del sarampión y la rubiola y la varicela. Ya, ahora tenemos otro grupo en las que están las exigidas por la ley. Entre estas tenemos que es la fiebre amarilla, la cual en su frecuencia es una dosis única. Esta por lo general está indicada en viajeros que tengan destino zonas endémicas, y está contraindicado en menores de 9 meses, en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en inmunocomprometidos y los que tienen hipersensibilidad a alguna proteína del huevo. Cabe recalcar que esta vacuna es exigida por el RSI y también el Reglamento Sanitario Internacional. Esta vacuna en personas adultas de 60 años, por sus efectos adversos, se la debe aplicar solamente si el riesgo es inevitable al lugar al que va a viajar. Entre otras, tenemos lo que es la enfermedad meningocócica. Aquí vamos a tener 2 tipos de vacunas, la polisacárida y la conjugada, que es la MenACYW, y esta por lo general cada una se va a dar una dosis cada 5 años. Por lo general va a estar indicada en viajeros que van a realizar peregrinaciones a áreas endémicas,
en adultos, como es en la Meca, en adultos jóvenes que viven, que van a convivir en campamentos, y en estudiantes que van a viajar a residencias en Estados Unidos y Canadá. Cabe recalcar que Arabia Saudí exige la vacuna, la conjugada, que es la ACW135, ya sea de 10 días a 3 años antes de realizar el viaje. Tenemos un poco sobre la poliomielitis. Por lo general, este se va a dar en adultos vacunados, una dosis de refuerzo, y en adultos no vacunados se da una dosis al primer contacto, la segunda dosis al mes de la primera dosis, la tercera de 6 a 12 meses de la segunda dosis. Por lo general, este debe estar indicada en personas que viajen a Afganistán, Nigeria y Pakistán, ya que son los únicos países que aún tienen esta enfermedad. Además que van a viajeros que van a tener una permanencia a largo plazo en estos países, es decir, más de 4 semanas, y en viajeros residentes de estos países que van a salir de ellos hacia otros destinos. Igual tiene que ser aplicado ya sea de 4 semanas a 12 meses previo al viaje. Y de igual manera, este tipo de vacuna es exigida por el Reglamento Sanitario Internacional y consta en el Certificado Internacional de Vacunación. Y entre las otras que recomiendo... no, ya este ya no es mío. Siguiente. Bueno, tenemos otro grupo que están las recomendadas según circunstancias. Aquí tenemos la del cólera. Esta por lo general tiene 2 dosis a partir de los 6 años y tiene un refuerzo cada 2 años. Y 3 dosis para los niños de 2 a 6 años y se tiene un refuerzo cada 6 meses. Entre las indicaciones, esta vacuna está especialmente indicada en personas con riesgo muy elevado a contraer enfermedades que viven y trabajan normalmente en zonas endémicas. Y si se pausa la administración de la dosis, debe remitirse nuevamente. Además, puede también recomendarse en viajeros que con factores predisponentes como la cloridia gástrica. Tenemos otra que es la encefalitis japonesa. Esta tiene una frecuencia de 2 dosis con 28 días de intervalo y tiene un refuerzo cada 12 a 24 meses. También tiene personas que tengan de 18 a 65 años que pueden vacunarse con una pauta rápida, ya sea de 2 dosis con un intervalo de 7 días. Y está indicado por lo general para personas que van a planear trabajar en áreas donde la encefalitis japonesa es endémica o epidémica, y para viajeros que en estas zonas las actividades incluyan los desplazamientos al medio rural o zonas agrícolas. Y entre las contraindicaciones, la administración de la vacuna puede producir reacciones ya sea locales en el punto de inyección, principalmente cefalea y mialgia. Tenemos otra, según las circunstancias, la encefalitis por mordedura de la garrapata. Esta consta de 3 dosis, una primera dosis seguida de la segunda entre 1 a 3 meses después y una tercera a los 5 a 12 meses, a 5 meses, dosis de refuerzos y a los 3 años. Entre indicaciones, está indicado en viajeros que vayan a estar de larga instancia, es decir, más de 3 semanas, que visiten áreas infectadas durante los meses templados, cuando las garrapatas por lo general van a estar activas y por ende deben ser vacunados. Y en viajeros con bajo riesgo de infección no se recomienda, ya que se debe evitar las picaduras sino que en esto se debe evitar lo que es las picaduras de las garrapatas, utilizando repelentes y consumir productos perecederos no pasteurizados. Bueno, continuando con las recomendadas por circunstancia, vamos a tener de nuevo a la enfermedad meningocócica.
Esta igual va a ser recomendada, se la vuelvo a mencionar aquí, debido a que no todos los países como tal van a tenerla como una orden de ley para que se la coloque, pero es recomendado en viajeros que visiten zonas del denominado cinturón de la meningitis, que es el que se observa en el mapa, en la zona subsahariana. Esta vacuna, igual como ya se la mencionó antes, tenemos los dos tipos de vacunas, en ambas son una dosis cada 5 años. Se lo va a recomendar a las personas que piensan realizar un viaje a la zona subsahariana. Ya, otra vacuna que se recomienda de acuerdo a la circunstancia igual es la de la gripe, la de la influenza. Tenemos la vacuna de virus atenuado que se realiza una dosis cada año dependiendo de la cepa, pues, ya que esta cubre la influenza estacional. Entonces, esta vacuna se la va a sugerir a los pacientes, se les recomienda a los viajeros aplicársela debido a que hay diferentes cepas entre hemisferio norte y hemisferio sur, y dependiendo de la época del año en la que se encuentre, va a haber mayor incidencia de casos gripales o menor dependiendo del hemisferio al que se dirija. Entonces, en pacientes que tienen mayor riesgo o tienen mayor vulnerabilidad, se recomienda que se apliquen esta vacuna antes de realizar un viaje. Entonces, para indicaciones en este tipo de vacuna tenemos las personas vulnerables, las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años, se les sugiere aplicarse esta vacuna en dosis alta. También tenemos contraindicaciones como tal, no se le puede aplicar esta vacuna a menores de 6 meses, no se puede aplicar si es que están cursando una enfermedad aguda o con una o grave. También no se puede aplicar, se tiene que analizar si es que se genera alguna sintomatología de síndrome de Guillain-Barré 6 semanas después de la aplicación de la vacuna. Otra vacuna igual que se recomienda de acuerdo a la circunstancia va a ser la de la fiebre tifoidea. Esta igual vamos a tener dos tipos, la T21A, que se aplica una dosis cada 2 años, y la del polisacárido B, que esta genera una inmunidad 7 días después de que se le aplica la vacuna, y la vacuna va a durar 2 años, va a generar la inmunidad durante 2 años. Esta tiene indicaciones, se le aplica a viajeros que viajen a Asia, también sobre todo al sudeste asiático, a África, al Caribe y a Centroamérica. También se recomienda sobre todo esta vacuna a personas que realicen viajes a ciudades pequeñas, a poblados rurales, a zonas en las que podrían estar con mayor contacto con el agente patógeno. También se sugiere sobre todo que esta vacuna a personas que viajen al subcontinente indio, donde puede existir algún tipo de resistencia a los antibióticos con esta enfermedad. Cabe recalcar que la vacuna como tal no impide por completo la posibilidad de que se contagie por el consumo del agua contaminada, pero igual reduce mucho las probabilidades de que se contagie. Avánzale. Está contraindicada, no se debe administrar esta vacuna en menores de 2 años. También está contraindicada en caso que se generen reacciones graves en una dosificación anterior, o que tenga algún tipo de alergia grave, o sobre todo que tenga alergia a alguno de los componentes de la vacuna. O se encuentre moderada o gravemente enfermo la persona a la que va a realizar el viaje. Otra vacuna igual se recomienda dependiendo de las circunstancias, la de la hepatitis A. Esta vacuna es una dosis cada 10 años. Esta igual está indicada para cualquier persona que sea susceptible, que vaya a realizar un viaje a las zonas en donde es endémica la hepatitis A y corren el riesgo de consumir alimentos en los que podría estar la enfermedad. En viajeros mayores de 40 años se recomienda aplicar, además de la vacuna, inmunoglobulina. Se les recomienda una dosis de 0.02 miligramos por kilogramo. También en inmunocomprometidos y personas con patologías crónicas se recomienda administrar inmunoglobulina, además de la vacuna.
Ya, va a estar contraindicada en niños menores de 12 meses de edad esta vacuna, también en personas alérgicas a los componentes y en los casos que haya viajeros a zonas de riesgo que tengan la presencia de esta enfermedad y no puedan administrarse la vacuna, se sugiere el tratamiento usar inmunoglobulina, igual en 0.02 miligramos por kilogramos, que proporciona una protección efectiva frente a la hepatitis A, al virus de la hepatitis A, durante por lo menos 3 meses. Si se piensa, si se aplica una dosis superior de la inmunoglobulina, podría llegarse a cubrir hasta 5 meses de inmunidad contra el virus de la hepatitis A. Ya. Ahora, entre las vacunas que están recomendadas en las circunstancias, también encontramos la vacuna contra la rabia. De estas tenemos una variedad de vacunas, pero sobre las que están aprobadas y las que más están difundidas por la OMS y los programas de vacunación son Rabipur y VeroRab. La frecuencia de la vacunación son tres vacunaciones. Una a cada uno de los días, el día 0 de la vacunación, el día 7 de la vacunación, el día 21 o el día 28 de la vacunación. Pásale, por favor. Ya, entre las recomendaciones para la vacunación se indica que tiene que realizarse en la área deltoidea, no en la área glútea, porque la titulación de anticuerpos va a salir baja. Entre las indicaciones para la vacunación contra la rabia es para la profilaxis previa a la exposición para quienes planean una visita a un país o área de riesgo de rabia, especialmente si el área que se visitará está lejos de los principales centros urbanos o si es que se va a realizar se va a practicar deportes en áreas rurales. Ya, también si es que hay una exposición sin haber tenido una vacunación previa en estas áreas, se recomiendan dosis entre 4 a 6, de las cuales tienen que ser preferiblemente intradérmicas y tienen que igualmente darse en días de administración desde el día 0, 3 y 7. Igual, si es que también la persona que ya ha tenido fue vacunada previamente a la exposición y se expuso a una infección por rabia, tiene que igualmente dársele 2 dosis, de 2 a 4 dosis, igualmente desde los días 0 y el día 3 de la vacunación. Entre las contraindicaciones de la vacunación contra la rabia están reacciones alérgicas locales o sistémicas menores, y también se recomienda verificar que la persona no tenga alergia a la proteína del huevo. Las vacunas de refuerzo no están indicadas para viajeros en general, pero están recomendadas para personas que viven, trabajan o viajan a zonas de alto riesgo. Pásale, por favor. Ya. La vacuna de la tuberculosis. Como sabemos, la vacuna de la tuberculosis está prescrita principalmente para los neonatos o para los niños menores de un año. Entonces, la BCG es una vacuna que está elaborada a partir del bacilo atenuado de Mycobacterium bovis y es una de las más utilizadas en el mundo. La frecuencia para la vacunación es principalmente en niños menores de un año, una dosis única de 0.05 mililitros, y en niños mayores a un año o adultos, una dosis única de 0.1 mililitros. Para las personas pásale, por favor. Para las personas que ya han sido vacunadas, para las personas que se vayan a poner en riesgo una exposición a tuberculosis, tiene que hacérseles una prueba previa de la tuberculina antes de realizar cualquier viaje para verificar si es que ya ha tenido inmunización o no. Entre las indicaciones para la vacuna de la tuberculosis encontramos a viajeros de última hora, pero estos viajeros de última hora se los consideran a quienes van a exponerse un mes a un viaje. Ya, se recomienda no realizar la vacunación en mujeres embarazadas, excepto si es que el riesgo va a ser muy alto o extremo. También se recomienda en inmigrantes procedentes de zonas de alta prevalencia o que tienen destino a zonas de alto riesgo. También se recomienda en pacientes con VIH-Sida con conteos leucocitarios menores a 350 células o leucocitos por metro cúbico. Las contraindicaciones de la vacuna de la tuberculosis son se recomienda no darles vacunación a las personas inmunodeprimidas, en personas que ya tienen estadios avanzados de VIH-Sida o que tienen conteos leucocitarios muy bajos, o también en personas que han recibido tratamiento tuberculoso o que están recibiendo tratamientos inmunosupresores.
También la contraindicación, como ya les dije, es sobre todo en el embarazo. Ya, los efectos adversos que se pueden presentar son nódulos o induraciones en la zona de la inoculación o que se pueden manifestar como costras negruzcas. También pueden presentarse en 1 por cada 1000 personas vacunadas, puede presentarse linfadenopatías. Pásale, por favor. Ya, eso es todo. Gracias. Muy bien, chicos. Como ustedes ven, el tema de la vacunación a esta altura del desarrollo tecnológico se convirtió prácticamente en una especialidad que es la vacunología. Tenemos casi unas 35 enfermedades en todo el mundo que son susceptibles de vacunación o de ser susceptibles de ser prevenidas y de ser controladas con vacunación, lo cual es una cosa realmente extraordinaria. Yo luego les voy a mostrar algunos datos del impacto de la vacunación. Es una de las áreas de mayor importancia y de mayor impacto en la salud pública. Ciertamente se considera que el saneamiento ambiental, que consiste en darle agua potable y alcantarillado a la población, y las vacunas son los elementos de mayor impacto en toda la salud pública. No hay dónde perderse. Sin embargo, a los políticos les interesa construir hospitales, comprar equipamiento, comprar un montón de cosas porque eso está vinculado a una lógica de negocios, el negocio de la enfermedad. Y eso domina el pensamiento. Pero si vemos racionalmente, un impacto de un programa de vacunación suficiente produce una reducción dramática de la carga de enfermedades, del estado global, una mejora del estado global de la salud, de los grupos intervenidos específicamente y en general de toda la economía. Eso más agua potable, pues estarían reduciéndonos casi el 65% de todas las enfermedades. Y como médicos en salud pública podríamos dedicarnos, como médicos en general, como acción médica y un sistema nacional de salud, podríamos dedicarnos a prevenir otros problemas que también son prevenibles, como las enfermedades crónicas y degenerativas. Pero la lógica biomédica, farmacéutica, industrial ha ido induciendo para que los sistemas de salud construyan, compren tecnología, compren medicamentos, compren insumos y vivamos de la enfermedad y no produzcamos salud. La lógica tiene que ser distinta en ese sentido. Pues bien, abro entonces una serie para preguntas y respuestas sobre las presentaciones que hemos tenido. Adelante. Les ofrezco la palabra a los que no expusieron. Bueno, todos expusieron, ¿no? Pero sobre las presentaciones de los otros compañeros. No, yo tengo una duda. Se Mande supone usted. que la vacuna de la varicela, según nos muestran nuestros compañeros y según el esquema nacional, es solo una vez en la vida. Pero, por ejemplo, yo tuve amigos tengo amigos que les pusieron la vacuna cuando fueron niños y más o menos ahorita tienen como 21 años y se enfermaron de varicela porque, bueno, tuvieron un pequeño brote en la universidad, a pesar de que estuvieron vacunados. Entonces, no, y yo también he escuchado que se debe poner el refuerzo a los 20 años, entonces no sé si eso. A ver los expositores de la varicela, luego le comento yo. ¿Quiénes expusieron sobre este tema? Bueno, algunas consideraciones, compañera. Primero, las vacunas van a proteger la mayor cantidad de casos, pero no significa que sean 100% seguras. Y eso debemos tener claro que ocurre por varias condiciones, por varias circunstancias. Una de esas, quizás la más importante, es el estatus inmunológico de la persona que recibe la vacuna, las condiciones en las que recibe la vacuna,
el estado de conservación durante la cadena de frío. Hay varios factores que pueden influenciar en la potencia de la inmunogenicidad de esa vacuna. ¿Qué significa? Que en algunos casos, niños desnutridos, personas que estuvieron en un momento con alguna infección viral probablemente, no van a tener una reacción total y absolutamente satisfactoria. Pero eso ya es una cuestión individual. Cuando usted valora el beneficio del colectivo de todas las personas, va a ver que el beneficio es enorme. Luego la varicela tiene que tener un refuerzo, porque cuando pasa un determinado periodo, va a disminuir un poco la inmunidad. Y aunque tenga inmunidad, va a depender de la carga viral que recibió en un momento determinado. Entonces puede tener una infección. Sin embargo, siempre esa infección de la enfermedad inmunoprevenible va a ser más leve, va a ser de menor potencia, y si es una enfermedad grave o mortal, no va a matar, va a causar una enfermedad mucho más leve. Esas son algunas consideraciones que pueden ocurrir. No les extrañe que digan, por ejemplo, a mí me vacunaron para la influenza, pero sí me dio influenza, me dio gripe. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Eso se debería más a los diferentes tipos a las mutaciones. Primero, cuando hablamos de gripe, Cepas, Doc. ¿perdón? ¿Le escucho? A las diferentes cepas, o sea, como el virus muta Las y cada año diferentes saca cepas una de la cepa influenza. diferente. Exactamente. Eso es lo más probable. Primero, los virus de la influenza son 4 virus, de los más importantes, los que están causando la gripe estacional. Recordemos que la gripe o influenza puede ser estacional, gripe aviar de las cepas que están saliendo de aves en Asia, todo el tiempo están saliendo 3 o 4 cepas por año, y la gripe pandémica, como la que tuvimos en el año 2009. El H1N1 fue una gripe pandémica. Entonces, la gripe está producida básicamente por 4 virus, que son el H1N1, el H2N3 y 2 cepas de virus de influenza B que son Yamagata y Victoria. Hasta ahora, la mayor parte de países latinoamericanos y el Ecuador utiliza una vacuna trivalente que tiene H1N1, H2N3 y tiene la cepa norte que puede ser Victoria o la cepa sur que puede ser Yamagata. El problema es que más o menos desde hace unos 15 a 20 años atrás, las cepas de influenza B ya no están solamente en el hemisferio norte, sino que se intercambian al sur, al norte, y usted no sabe cuándo va a circular o cuándo va a circular la otra. Entonces, frente a la influenza B, usted tiene 50% de chance de tener Victoria o Yamagata. Si vacuna con la una, va a dejar 50% desprotegida para la otra. Entonces, puede ser que le dio influenza, que le dio gripe, pero por la cepa que no estuvo vacunada. Esa es una probabilidad cuando usamos vacunas trivalentes. Ahora ya están disponibles las vacunas tetravalentes. Entonces, de a poco empezaremos a utilizar tetravalentes y tendremos protección para las 4 cepas. Ese es un punto importante. Pero recuerden que la gente y muchas personas que no están bien enteradas de esto van a confundir lo que es un resfriado común. Ese estado en el que tenemos gripe, tos, rinorrea, congestión ocular, nos sentimos hechos una lástima, le estamos pasando mal. Ese es el resfriado común. Y ese resfriado común puede ser causado por casi 200 virus. Adenovirus, coronavirus, neumovirus, virus sincitial respiratorio, pero el resfriado común va
pasar en una semana con o sin tratamiento. En los niños podrá causar alguna complicación, otitis, alguna cosa así, pero pasa. Pero la influenza puede evolucionar y desarrollar una enfermedad grave, causar neumonía, complicación de neumonía bacteriana, y recuerden que causa mortalidad por neumonía en niños menores de 5 años, en adultos mayores de 65 años y en todas las personas que tienen comorbilidad. La diferencia es que la influenza puede convertirse en una enfermedad mortal. Y recuerden también que el H1N1 es una enfermedad que causa neumonía grave y severa en adultos jóvenes. Entonces, vacunar de estas enfermedades está previniendo las formas más graves y mortales de la enfermedad. Y eso tiene un impacto significativo. Entonces, sobre cada vacuna debemos tener un conocimiento adecuado para darle una explicación racional y una explicación lógica. Esto es lo que ocurre con la vacuna de la influenza. Que esa es importantísima. Ustedes deben estar vacunados. Ustedes son personal de salud, están en los hospitales, están permanentemente trabajando en hospitales y tienen que estar vacunados para la influenza, vacuna que debe ser repetida cada año. Seguimos con preguntas y respuestas. Doc, justo de eso quería preguntarle yo. ¿Cuáles serían las vacunas que necesitaríamos nosotros que vamos a estar expuestos formando parte del sistema de salud? Sistemáticamente todos deben estar vacunados para hepatitis B. Todo el esquema completo de hepatitis B. Recuerdan que dijimos que les íbamos a exigir, pero hay problemas, no hay la vacuna suficiente. Ya me avisaron los compañeros que yo les dejaría 2 herencias. Una es el mantra que ustedes saben recitar y la otra es la vacunación de la hepatitis B, que les protegería de hepatocarcinoma y de cirrosis hepática. No se olviden. Hepatitis B obligatoria, vacuna de influenza anualmente e idealmente deberían ponerse meningitis meningocócica. La meningitis meningocócica, como contaron los compañeros, es una enfermedad rara, pero cuando ocurre es devastadora. Es una enfermedad que causa unas secuelas neurológicas pavorosas y causa la muerte también muy frecuentemente. Es una enfermedad tremenda. La meningitis meningocócica es asustadora. Entonces, deberían, además del esquema normal con todos los refuerzos que ustedes vieron, deberían tener obligatoriamente esas 3 vacunas. Doc, y para la del meningococo tenemos que, o sea, nos ponen así nomás y vamos a un centro de salud. No están poniendo, yo últimamente no he visto que esté en el esquema de vacunación, pero yo creo que hay que hacer una gestión. Hay disponibilidad de esta vacuna. Yo creo que es un buen punto. Los estudiantes de medicina de la central tienen un seguro de salud y de accidentes. Yo creo que sería valioso para los estudiantes de medicina que como parte del seguro de salud se les aplique meningitis meningocócica. La meningitis meningocócica en el Ecuador es ocasional. Hay varios brotes que han ocurrido en Guayaquil, casi todos salen de la penitenciaría. A Quito han llegado gente infectada también relacionadas con población carcelaria y nunca está de más. La meningitis meningocócica es una enfermedad que ocurre en zonas de mucha pobreza, en zonas de mucho hacinamiento. Uno de los compañeros mencionó el circuito, el cinturón de la meningitis meningocócica que está alrededor de la Meca, ¿no? Que está en todo el mundo musulmán y los países más pobres de África y de Asia. Sin embargo, últimamente se están observando brotes en jóvenes, en adolescentes, en países del primer mundo. Está Suecia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, está apareciendo meningitis meningocócica. El meningococo es una bacteria que vive normalmente en la nariz de las personas, está en la flora bacteriana de las personas y nunca se sabe cuándo ni por qué
cambia su estructura genética y se convierte en un patógeno y se transmite por vía respiratoria. Hay un cambio, no se sabe exactamente por qué, pero está apareciendo en adolescentes. Entonces, creo que hay que hacer una gestión en ese sentido. Doc, una pregunta. Por ejemplo, cuando uno viaja de un país a otro, pero para vivir, ¿es necesario repetir el esquema de vacunación o no? Porque, por ejemplo, yo me fui a vivir de España a Estados Unidos y cuando entré al colegio en Estados Unidos, me pidieron que me vacune. Me tuve que poner, no me acuerdo cuánto, me puse 9 vacunas, pero no sé cuáles eran. Sí, varios países piden repetir la vacunación, especialmente si llega de Sudamérica, de Asia, sí. Es parte de la obligación que exigen algunos países cuando ya les dan la residencia. Sí, así mismo funciona eso. Les van a pedir DPT, sarampión, algunas de esas, y dependiendo también de la situación epidemiológica de cada país, porque Estados Unidos en estos 3 últimos años ha tenido brotes de sarampión hasta en Nueva York. Ha habido un deterioro importante y han estado exigiendo difteria, pertussis, tétanos y sarampión a muchos de los migrantes en Estados Unidos. Pero cada país tiene un esquema de vacunación más o menos completos y que cuando hay migraciones, es como parte de la salud internacional, se exigen que se cumplan los esquemas de vacunación. Así mismo. En España también les exigen para entrar a la escuela un esquema de vacunación. Preguntas, comentarios. Les voy a pedir 2 cosas, chicos. La primera, ustedes vieron, está bastante bien, usaron los manuales de vacunación, ¿verdad? Hay algunas cosas que están repetidas. Entonces les voy a pedir que de cada grupo que hicieron una presentación se encargue una persona y que revisen la presentación conjunta porque hay algunos esquemas que están repetidos. Entonces, revisemos el esquema de niños, el esquema de adultos, veamos lo que está repetido, lo que está de más y hagamos una sola presentación de los 3, manteniendo los nombres, hagan una sola presentación, esa me van a mandar a mí y luego van a repartirse entre ustedes, porque se va a hacer un referente. Yo les voy a dar un manual de vacunación en los adultos, el manual de vacunación que está vigente para América Latina, el de la Asociación Latinoamericana de Infectología. Ese les voy a pasar como referente. Pero este trabajo que ya hicieron ya les sirve a ustedes. Y luego, ahora les voy a mostrar algunos datos de lo que significa la vacunación en el mundo, compartiéndoles esta presentación que hice recién hace una semana en un congreso internacional. Este es el congreso del Academy Summit y algunos aspectos que les quiero presentar para que ustedes vean. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se mira, doctor. Sí, doctor. Se han considerado que las vacunas son uno de los elementos más potentes de la salud pública y yo he planteado y se está planteando esto como un elemento fundamental de los derechos humanos. Entonces, el enfoque de esta conferencia es a defender que la vacunación causa una cantidad de impactos en salud pública que se extiende mucho más allá del individuo vacunado, que estas tienen un efecto positivo en la salud, no solamente para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, sino para favorecer el desarrollo cognitivo y la productividad. Y para tener un éxito amplio, se necesita cobertura de vacunación suficiente para interrumpir la transmisión de una enfermedad.
la inmunización puede modificar la epidemiología de una enfermedad y en diversos momentos se pueden cambiar las estrategias de vacunación. Por ejemplo, ustedes han visto que algunas enfermedades tienen prioridad para los niños, pero cada vez buscamos dar refuerzo a los adolescentes e incluso a los adultos. Y tener un éxito continuo en las inmunizaciones es una responsabilidad compartida de muchos esfuerzos. En términos históricos, la vacunación ha contribuido, por ejemplo, a eliminar la viruela. La viruela era una enfermedad global muy grave, muy seria, muy mortal, que causaba mortalidad de entre 25 y 40% de personas, y en quienes sobrevivía dejaban algunas secuelas importantes. Se eliminó la peste bovina y la cobertura mundial de vacunas ha tenido hitos en el programa de inmunizaciones desde 1974 y la Alianza Mundial para la Vacunación y la Inmunización que viene desde el año 2000. Casi hemos llegado a la eliminación del sarampión y de la poliomielitis. Lastimosamente, algunas condiciones geopolíticas como la caída de la Unión Soviética, el deterioro de la condición de los países de Europa del Este, que antes eran satélites de la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, generó condiciones sanitarias que hizo que resurgiera el sarampión y que se ha disparado en todo el mundo. A pesar de todo eso, todavía el nivel de desigualdad en el mundo es tan grande y mueren unos 6.6 millones de niños, la mayor parte por infecciones, incluidas neumonía y diarrea, que pueden ser prevenibles por vacunación. Pero miren estos datos para que vean el impacto. Se estima que en 73 países que se evaluó el impacto entre el 2001 y el 2020, se evitaron más de 20 millones de muertes. Se ahorraron 350.000 millones de dólares en costos de enfermedad. Las cifras son astronómicas. Las muertes y discapacidades evitadas por las vacunas resultaron en ganancias que se estiman en alrededor de 330.000 millones de dólares y 9.000 millones de dólares por productividad y efecto de vida. Durante las cohortes vacunadas, las vacunas estarían ahorrando alrededor de 5.000 millones de dólares en costos de tratamiento. El valor económico y social más amplio de estas vacunas se estima en 820.000 millones de dólares. Estos son costos, ustedes pueden ver aquí, pueden revisar, son impactos económicos de la vacunación realizados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es incuestionable, absolutamente incuestionable. Entonces, algunos hemos estado trabajando en esta idea que las vacunas deben ser un derecho humano, recordando que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, no estar sometido a esclavitud ni torturas, y estos corresponden a todas las personas sin ninguna discriminación. Desde el establecimiento de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948, los derechos humanos se han extendido y se han promovido en la mayor parte de países. Entonces, estos son un proceso de derechos, son un proceso que la humanidad ha ido reclamando. Y hemos dicho que las intervenciones, las inmunizaciones son intervenciones sanitarias de las más rentables, que han tenido impacto sobre la salud humana de una forma extraordinaria. Se ha reducido la incidencia de polio un 99%, se ha reducido la carga de enfermedad por difteria, tétano, sarampión
hemófilos influenza y la meningitis meningocócica, y se han hecho introducción de nuevas vacunas que garantizan y mejoran la condición de salud. Y esta afirmación que les decía se corrobora con la OMS, que dice que la vacunación se considera como el hito más importante de la salud pública junto con la potabilización del agua. El agua potable, solamente por agua potable, reduce las infecciones intestinales y las parasitosis, las infecciones de la piel y las infecciones respiratorias. Solo con eso usted baja más o menos el 60% de enfermedades que vemos normalmente en el nivel primario de salud. Todos estos esfuerzos han estado enmarcados con los objetivos generales del decenio, con los planes de vacunación que ha sido respaldado por 194 estados en el mundo y que apuntan al compromiso de los países, de los recursos financieros, a desarrollar programas sostenibles de todos estos elementos. Sin embargo, hay algunas condiciones en el mundo extremadamente complejos, como la pobreza extrema con extrema riqueza. Antes de la pandemia, el 1% más rico de la población poseía el doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Acuérdense que en el mundo tenemos 7.500 millones de habitantes. El 1% más rico tiene el doble de riqueza de 6.900 millones de personas. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.50 al día. Imagínense lo que es $5.50 al día para pagar vivienda, alimentación, educación. Haga el ejercicio de qué hace usted con $5.50 al día si tiene que pagar todos los gastos con eso. La desigualdad en el mundo era dramática. Y en América Latina, que es una de las regiones más desiguales del mundo, el 10% de la población concentra el 71% de la riqueza de toda América Latina y el Caribe. Entonces nosotros no somos pobres, somos brutalmente desiguales y encima corruptos. Lo que hay se lo roban. En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible del milenio apuntaban a mejorar una serie de condiciones, especialmente a superar la pobreza, a superar el hambre, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Y en esta lógica es que hemos planteado y hemos introducido esta idea que las vacunas deben ser parte de los derechos humanos para que sean inalienables. Sin embargo, nos llegó el COVID y el COVID ha causado un descalabro económico. Cayó todo el mercado bursátil. El precio del petróleo llegó a cero. Recién en algo se está recuperando. El impacto del coronavirus va a afectar tremendamente y de los países más golpeados van a ser Ecuador y México. Vamos a tener una crisis como en 1920, una crisis mundial dramática de la que nos saldremos en menos de 3 o 4 años. Y en ese panorama, todos los objetivos de desarrollo sustentable se ven afectados por la crisis económica que vamos a vivir. Y ciertamente ya en estos momentos las coberturas de vacunación se ven afectadas, los programas de salud pública no están funcionando de forma eficiente. Recordemos que hemos tenido brotes de sarampión, hemos tenido una dispersión enorme de sarampión en Sudamérica. A partir de Venezuela se fue a Brasil, tenemos en Estados Unidos y Canadá enfermedades inmunoprevenibles que necesitan esfuerzos adicionales para que no se deterioren. Y estamos ya en este momento con 30 millones de casos más o menos en el mundo y hemos pasado de 1 millón de fallecidos. Y esto va a afectar todo el perfil epidemiológico que tenemos más adelante. La pobreza va a generar escenarios de exclusión social y mayor
conflictividad en algunas áreas. Vamos a tener situaciones complejas como el deterioro de las enfermedades crónicas por falta de atención y medicamentos. Va a ser difícil llegar a ciertas zonas en donde se tienen que atender a poblaciones más vulnerables. Tenemos los antivacunas que para mí son criminales, que desinforman a la humanidad sobre horrores que dicen con pseudociencia. Por eso yo les pido a ustedes a unirse a una verdadera cruzada técnico-científica. La razón científica tiene que estar por encima de las barbaridades de los promotores del cloro, de los antivacunas y de todos estos charlatanes de estos momentos. Es necesario entender los escenarios de comunicación y superar las brechas de las generaciones que se han fragmentado por los medios de comunicación. La gente más vieja que no tuvo posibilidad de hacer uso de redes usan todavía vías como periódicos, radios, televisión. Tiene una percepción muy diferente de quienes usan redes sociales y están conectados a un teléfono. Es necesario acortar esas brechas. Y en un escenario tan conflictivo, pues hay que priorizar la salud y la vida y considerar que la vacunación es más prioritaria que nunca, porque esta es guardiana de la salud y de la vida. Con esto, compañeros, termino mi charla y terminamos formalmente nuestro programa de medicina tropical. Si es que hay preguntas o comentarios, resta con ustedes mandarles a hacer un trabajito cuyas listas les voy a enviar y tomar algunos acuerdos. Hemos terminado el programa de medicina tropical. Hemos completado todos los temas con todas las dificultades que hemos tenido. Yo debo decirles que no soy muy feliz de transmitir lo que les he podido transmitir. La vía presencial es otra cosa, es una experiencia totalmente distinta. Pero bueno, vamos haciendo lo mejor que se puede, lo máximo que se puede en las condiciones en las que estamos. Entonces restaría por mandarles los programas y pedirles, está programado más o menos para el 10 de octubre, los exámenes, las semanas de exámenes. Nos quedaría una clase más que yo les voy a mandar a hacer estas tareas que usen este tiempo y nos estaríamos viendo para el examen. El examen va a ser de opciones múltiples con preguntas de base estructurada. Vamos a montar en Teams el examen y lo que les voy a pedir es que a las señoritas presidentas se pongan de acuerdo para que los tres paralelos del Eugenio Espejo, del HPAS y del HCAM den simultáneamente este examen. Y nos vamos aproximando al final, chicos. Doc, una pregunta. Mande usted. ¿Qué preguntas va a hacer el examen? ¿Qué preguntas? ¿Cuántas preguntas van a venir en el examen? La instrucción que tenemos son, tenemos que hacer 3 notas. Hay 3 grupos de notas. Algunos trabajos individuales, algunos trabajos colectivos que han hecho y 20 puntos del examen. Cada uno se califica sobre 20 puntos. Y el promedio es el que va al sistema. Ya. Y lo del banco de preguntas, ¿cómo lo vamos a realizar? Les mando a hacer. La próxima semana ustedes trabajan el banco de preguntas. Vamos a utilizar el texto que hemos estado usando. Les voy a dar algunos textos adicionales sobre enfermedades como tuberculosis y VIH-Sida. Utilizamos los manuales del ministerio que hemos usado. El tratamiento de malaria es con el tratamiento del ministerio. Háganme acuerdo si acaso no les he dado ese para que tengan como reserva y básicamente es eso. Ya. Doc, ¿y las diapositivas sí nos va a pasar? ¿Quieren que les pase? Sí, Sí, doctor.
Ok. Déjenme entonces, les hago un paquete de apoyo bibliográfico para el examen. Ya, Doc, gracias. Para que todo esté claro, ¿no? Es decir, yo no voy a poner absolutamente nada que no hayamos acordado. Eso es fundamental con ustedes. Ya, Y entonces, pónganse de acuerdo para la fecha del examen, si podemos dar un poquito antes, si podemos dar el 8 de octubre, mejor. Y Sí, a también las... conversé con las compañeras, pero creo que ellas no han socializado con sus paralelos porque sí les pregunté y no me han dado razón. Y eso les pregunté la semana anterior. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo y me avisa. Ya, Doc. Listo, Jessica. Ya. Tomen en cuenta este tema de vacunas. Vacunas es toda una especialidad asociada a infectología. Hay muchos centros que ahora están ofreciendo cursos de infectología y vacunación. Este es un tema importante, este es un tema muy valioso, en el que ustedes pueden ser muy exitosos y pueden ser promotores de esta, que es una de las mejores formas de promover la salud, chicos. Listo, compañeros. Terminamos esta clase, entonces. Espero que hayan aprovechado y ya nos seguiremos viendo y conversando sobre muchos aspectos. Pilas, Doc, nos debe el viaje de Tropi. ¿Perdón? Que nos debe el viaje de Tropi. Pucha, vamos, pues yo no tengo problema. Como yo soy joven, yo no estoy en grupo de riesgo, entonces yo no tengo problema. Sí, esa es una maravilla. Ese viaje, ¿les han contado el viaje de Tropicales? Sí. ¿Y qué les dicen sus compañeros? Que es muy bueno, Doc. Sí. Y nos da tristeza el no poder haber aprovechado ese viaje. Oiga, y se acuerdan, porque es complicado verles cómo llegan y cómo se van. Oiga, yo no sé si se acuerdan después lo que han hecho. Es que hay que vivir la experiencia, Doc. No, sí, esa experiencia es muy bonita porque trabajamos con el Ministerio de Salud, buscamos algún problema de salud, un brote de dengue, un brote de malaria. En algún caso trabajamos con un brote de escorpionismo en Manabí. En otro caso tuvimos leptospirosis, es decir, buscamos una situación donde haya un brote epidémico y vamos con los estudiantes entrenados al campo. Trabajamos un par de días, muy bien trabajados, duros, y luego vamos a hacer una reflexión a orillas del mar. Y hacer reflexiones científicas, no crean que de otra cosa, reflexiones científicas. Es una experiencia muy valiosa. Pero bueno, esperemos que vayamos saliendo de esto. En este momento yo estoy apoyando varias iniciativas de trabajo en frontera norte, de trabajo. El deterioro de la salud y de las enfermedades infecciosas va a ser muy serio en los próximos meses y años. Entonces, esperemos que ya las condiciones cambian, que podamos movernos rápidamente. Yo les voy a invitar si alguno de ustedes quiere incorporarse en una actividad de campo. Ya, Doc, me parece. Ok. Listo, compañeros. Entonces, un gusto de saludarles y estaremos en comunicación. Gracias. Buena tarde, entonces. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.